En un rincón del universo, donde lo absurdo y lo cotidiano chocan de manera hilarante, vive Saito. Un joven que, a primera vista, parece el epítome de la normalidad, pero que, en realidad, es un imán para lo extraño. Imagínalo. Mientras tú estás tratando de decidir qué cenar, él está lidiando con un espejo que le susurra secretos del pasado. Mientras todos nos aferramos a nuestras rutinas, Saito está en una aventura constante, abrazando lo extraño con una sonrisa y un montón de cosas en su mente. La vida de Saito es como un episodio de una comedia surrealista, donde cada día es una mezcla de risa y desconcierto. Es ese amigo que te hace preguntarte si, de verdad, el universo tiene un sentido del humor. Así que, con su inquebrantable optimismo y su talento para atraer lo inusual, hoy te invito a conocer al joven que convierte lo cotidiano en un festival de lo extraño. Prepárate para un viaje que desafía la lógica y despierta las carcajadas. Estas son Top 5 experiencias de Saito. Un día, Saito se encontraba en su casa, rodeado de sus amigos David y un chico peculiar apodado Zombie. Estaban allí para ayudarlo a mudarse, y el ambiente, aunque cargado de cajas y muebles, prometía ser una jornada tranquila. Sin embargo, lo que comenzó como una simple mudanza pronto se convirtió en una experiencia escalofriante. Mientras Saito y David trabajaban, de repente, Zombie hizo algo inesperado y perturbador. Se bajó los pantalones y, sin previo aviso, comenzó a correr tras ellos. La risa inicial se convirtió rápidamente en gritos de sorpresa y miedo. La atmósfera se tornó densa, y un escalofrío recorrió la casa. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y la risa se ahogara en un grito mudo. Los ojos de Saito se agrandaron al ver a Zombie, cuya sonrisa inquietante parecía sacada de una pesadilla. El corazón de Saito latía con fuerza mientras miraba a su amigo correr desenfrenadamente. David, igualmente aterrorizado, sintió que la cordura se desvanecía en el aire espeso de la habitación. Desesperados, Saito y David tomaron un trozo de icopor, su única defensa ante la locura que los acechaba. En un acto de pura valentía, decidieron enfrentar la extraña amenaza. Con cada golpe, el icopor resonaba en la casa, como un eco de su miedo. Gritos de risa y terror se entrelazaban, creando una sinfonía caótica. Finalmente, Zombie se detuvo, todavía riendo. Pero la tensión permanecía en el aire. Saito y David, temblando y riendo nerviosamente, se dejaron caer en el sofá, sintiendo que habían sobrevivido a algo más grande que ellos. ¿Alguna vez te has cuestionado la existencia de lo que está más allá de nosotros? En un año complicado de su vida, cuando la oscuridad parecía envolver cada rincón, Saito se encontró sin internet porque no podían pagarlo. En medio de esa atmósfera de incertidumbre, decidió visitar a un buen amigo llamado Lucas. Al llegar a la casa de Lucas, se sentó con sus padres a charlar, disfrutando de una pequeña merienda que pronto se tornó en una conversación más profunda. A medida que la tarde se desvanecía, la charla giró hacia las creencias. Saito, sin dudar, les comentó que no tenía fe en ningún dios ni en ninguna deidad. Sus rostros mostraron sorpresa y compasión, mientras le hablaban de su religión y de la confianza que se debía tener en su Dios para que todo saliera bien. Con cada palabra, la atmósfera se volvía más densa, como si un peso invisible se posara sobre sus hombros. Cuando la conversación llegó a su fin, lo invitaron a asistir a una reunión de su religión, a lo que Saito agradeció amablemente. Sin embargo, mientras caminaba de regreso a casa, un pensamiento sarcástico cruzó por su mente. Si realmente existía algo así, ojalá ese ser pudiera devolverle la tan ansiada conexión a internet. Al llegar a casa, ya era tarde y se dispuso a dormir en el cuarto junto a su madre. Ella estaba enfrascada en la televisión nacional,
ansiosa por ver todos los canales disponibles sin cable. En medio de esa tranquilidad, una voz interior lo instó a actuar. ¿Y si el dispositivo que proporciona los canales de televisión por cable aún funciona? Pensó. Con un atisbo de esperanza y escepticismo, se aventuró a encenderlo. Grande fue su sorpresa al descubrir que sí tenían cable. Pero el verdadero asombro llegó cuando, apresurándose hacia el módem, notó que tenía conexión a internet. La noche se volvió extraña. La habitación se iluminó con el resplandor de la pantalla, y una sensación inquietante se instaló en su pecho. En la penumbra, Saito se cuestionó si aquella conversación y el súbito retorno de la conexión eran solo un juego del destino o si había alguna fuerza desconocida que había respondido a su sarcástico deseo. ¿Alguna vez estuviste enamorado? Saito, un día cualquiera, cruzó caminos con una chica cuya belleza desbordaba la realidad misma. Su cabello largo y oscuro caía como una cascada de sombras, ondeando al viento con una elegancia que parecía desafiar las leyes de la gravedad. Era alta, su presencia marcaba el espacio a su alrededor, como si el mundo entero se incluyera en su silueta, un lienzo de perfección. Sus ojos eran dos abismos infinitos, profundos como el universo mismo. En ellos, Saito podía perderse, encontrar constelaciones que nunca había visto, historias que nunca había oído. Era una mirada que atravesaba la esencia de su ser, un océano de emociones que lo atraía con la fuerza de un imán, invitándolo a descubrir lo inexplorado. Había en esos ojos una historia de luchas y sueños, de esperanzas susurradas en la oscuridad y risas compartidas en la luz del día. Su figura era un equilibrio sublime, con una cintura angosta que evocaba la feminidad en su forma más pura. Los brazos, delicados pero fuertes, se movían con una gracia que hacía que cada gesto se sintiera como un baile sutil, como si estuviera en perfecta sincronía con el ritmo del cosmos. La forma en que se desplazaba, casi flotando, otorgaba a cada paso un aire de misterio. Era como si la tierra misma le hiciera reverencia. A pesar de su postura firme y la confianza que irradiaba, había en ella una timidez que la hacía aún más cautivadora. Esa dualidad en su personalidad, esa habilidad para resaltar con sutileza, daba lugar a momentos en los que parecía brillar con un fulgor casi divino. Cuando decidía destacar, todo en ella se transformaba en una danza armoniosa, como si el universo la estuviera apoyando en cada movimiento. Sin embargo, lo que realmente fascinaría a Saito no era solo su belleza exterior, sino la complejidad de su ser. Había en ella una profundidad que desafiaba cualquier descripción superficial. Sus pensamientos, ricos y matizados, revelaban un mundo interior vibrante. Cada palabra que pronunciaba parecía llevar consigo un eco de sabiduría, una reflexión de sus experiencias y anhelos. Saito se daba cuenta de que cada conversación con ella era un viaje, un encuentro con ideas que iluminaban su propia existencia y abrían puertas a nuevos horizontes. Y su sonrisa, oh, esa sonrisa. Era el reflejo de mil amaneceres, una serenidad que parecía brotar de un estado de meditación alcanzado durante siglos. Cada vez que sus labios se curvaban en una expresión de alegría, el mundo alrededor de Saito se disolvía, y el tiempo se detenía en un instante sublime. Era un momento de paz, un susurro del universo que prometía todo lo que él había anhelado. Pero también había en su risa una tristeza sutil, una sombra que hablaba de la fragilidad de la vida, de las historias no contadas que acechaban en su corazón. Su existencia era un milagro cotidiano, una sinfonía de luz y sombra que transformaba lo mundano en algo mágico. Era una fuerza de la naturaleza, un ser que habitaba en una dimensión donde lo maravilloso era la norma. Saito, embelesado, se dio cuenta de que estaba ante un enigma, una musa cuya esencia vibraba con un eco profundo que resonaba en lo más íntimo de su ser. En cada respiro de ella, Saito percibía la poesía de la vida misma, un canto a la belleza que lo envolvía y lo consumía. Así, en su corazón, se tejía un hilo dorado de admiración que lo unía a aquella chica, haciéndola, a sus ojos, una representación de algo casi perfecto, un ideal que, hasta ese momento, solo había existido en sus sueños más anhelados. ¿Qué piensas sobre las enfermedades mentales? Era una noche común, o al menos así parecía.
La casa, en silencio, se erguía como un refugio, pero su madre había salido, dejándolo al cuidado de una mujer cuya mente, antaño brillante, se había visto consumida por la demencia precoz. Saito se sumergió en la luz de su celular, como si esa pantalla pudiera protegerlo del mundo que se desvanecía a su alrededor. Sin embargo, el silencio pronto se rompió. Un crujido, apenas perceptible, emanó de una puerta. Un escalofrío le recorrió la espalda. Apretó los ojos y apagó su teléfono, intentando aparentar que dormía. Fue entonces cuando la vio. Una figura vestida de blanco, etérea y desconcertante, se erguía en el umbral de su habitación. Su mirada, fija y penetrante, le atravesó el corazón. La luz de la luna, filtrándose a través de la ventana, apenas revelaba los rasgos de la mujer, convirtiéndola en una sombra de lo que alguna vez había sido. Cada segundo se alargaba como una eternidad. Cuando la figura finalmente se dio la vuelta y se dirigió hacia la cocina, Saito sintió que su pulso se aceleraba. Entonces, El sonido raspante de un fósforo intentando encenderse resonó en la oscuridad. Un eco perturbador que lo llenó de inquietud. ¿Qué estaba sucediendo? El miedo lo envolvió, y el corazón latía desbocado mientras cada raspido se convertía en un llamado aterrador. Finalmente, cuando el fósforo se encendió, la pequeña llama proyectó una luz cálida que contrastaba con la frialdad de la noche. Saito, atrapado entre el deseo de correr y la necesidad de actuar, sintió que debía confrontar lo desconocido. Con un nudo en el estómago, se armó de valor y, sigilosamente, avanzó por el corredor. Cada paso resonaba en el silencio, como si el eco de sus propios temores le gritaran que no se acercara. Al llegar a la sala, allí estaba ella, sentada en la penumbra, con el fósforo encendido entre sus manos. La pequeña llama iluminaba su rostro, revelando una mirada perdida, un abismo de confusión que Saito no podía comprender. La tristeza se apoderó de él al ver esa figura, que alguna vez había sido el centro de su amor y protección, ahora atrapada en una realidad distorsionada. Con el corazón en la garganta, dio un paso adelante. La mujer, ensimismada en su propio mundo, no parecía notarlo. Saito se acercó lentamente, sintiendo que el aire se volvía más pesado con cada movimiento. Finalmente, con voz temblorosa, le dijo: «Abuela, todo está bien. Vuelve a la cama». En ese instante, el tiempo se detuvo. La mujer levantó la vista, y por un momento, el mundo pareció congelarse. Su rostro, que había mostrado confusión, se iluminó con una sonrisa agridulce. Esa expresión era un reflejo de un amor perdido, de una conexión que había resistido la tormenta de la enfermedad, pero también un recordatorio desgarrador de la batalla que se libraba en su mente. Saito comprendió, en ese momento de revelación, que la figura que tenía delante era más que una sombra. Era el eco de su abuela, atrapada en un laberinto de recuerdos difusos. La noche continuó, dejando una huella indeleble en su corazón, recordándole que, en el oscuro rincón de la mente, las sombras más inquietantes pueden tomar forma en quienes más amamos. El amor fiel de una mascota. En la etapa de la adolescencia, Saito se encontró inmerso en un mar de cambios que lo dejaban a la deriva, navegando entre la tristeza y la soledad. Había dejado atrás su hogar, ese lugar donde cada rincón le era familiar, y se adentraba en una casa nueva, rodeado de personas a las que apenas conocía. Las risas y las conversaciones ajenas resonaban en su mente como ecos lejanos, amplificando su desasosiego. Pero en medio de esta tormenta emocional, una luz brilló con fuerza, y esa luz llevaba por nombre Conan. Conan era un perro de tamaño mediano, con un aspecto encantador que se adentraba en el corazón de cualquiera. Sus orejas largas, manchadas de negro, caían suavemente a los lados de su rostro, mientras que su hocico presentaba un tono que variaba entre el blanco y el negro, creando un contraste hermoso. Su cuerpo, mayormente cubierto por un pelaje blanco, contaba con un ligero tono cremoso en su lomo que resaltaba aún más su belleza.
Las patas cortas y robustas le otorgaban un aire de peculiaridad, haciéndolo parecer un conejo juguetón al correr. Su cola, larga y esponjosa, se movía de un lado a otro con una energía contagiosa, como si celebrara cada momento de vida. Conan lo esperaba con impaciencia al regresar de la escuela, y al abrir la puerta, ahí estaba él, saltando, girando, y mostrando su alegría desbordante. Los ojos de Conan, de un profundo color café brillante, parecían hablar un lenguaje solo conocido por ellos dos. En esos momentos, Saito podía sentir que todo iba a estar bien. Esa mirada, cargada de amor y paz, se convirtió en su refugio. La suavidad de su hocico, adornado con manchas en la nariz, le recordaba que la vida aún tenía cosas hermosas por ofrecer. A pesar de ser un poco nervioso, Conan irradiaba una confianza inquebrantable. Sus ganas de jugar y explorar eran infinitas, y cada paseo al parque se transformaba en una aventura mágica. Se detenía a olfatear cada hoja, cada árbol, como si el mundo fuera un vasto territorio lleno de secretos por descubrir. Saito, a su lado, se sentía valiente y lleno de posibilidades. La simple acción de lanzarle un trozo de pollo se convertía en un ritual de felicidad compartida. Conan era más que un perro. Era un compañero leal que llenaba su vida de luz. En las noches más intensas, cuando la ansiedad amenazaba con invadir su mente, la presencia de su amigo peludo lo apaciguaba. Sentado a sus pies, con su suave pelaje blanco y cremoso, Saito encontraba consuelo en el simple hecho de que alguien siempre estaba ahí para él. La conexión que compartían no necesitaba palabras. Se tejía a través de miradas, juegos y esos momentos silenciosos en los que el amor simplemente fluía. A medida que pasaban los días, Saito aprendió que, aunque la vida pudiera ser complicada, siempre habría un rincón de felicidad en la compañía de Conan. Su amor incondicional y su lealtad inquebrantable eran recordatorios constantes de que la esperanza nunca se pierde, solo se transforma. En cada carrera juguetona, en cada ladrido alegre, Saito encontraba la certeza de que, a su lado, siempre tendría un hogar. Y así, entre risas y aventuras, la tristeza se fue desvaneciendo, dejando espacio para un amor que solo un perro puede ofrecer, un vínculo eterno que iluminaría su camino.